el desarrollo de temas adicionales para terminar con un cuestionario muy similar al que acabamos de describir, ¿no? Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido porque el tiempo nos está ganando. El tema que vamos a tocar ahora es el de asma. Nuevamente les repito lo mismo que he dicho al inicio, desde el punto de vista epidemiológico también asma es un problema muy importante, asma y crisis asmática, y hay que recordar que también son preguntas o son temas bastante recurrentes en las preguntas de los exámenes de admisión. Es un tema que hay que estudiarlo sí o sí. Ya vamos a darle algunas generalidades, igual hay que repasar en casa, ¿no? El asma es una enfermedad crónica, ¿ya? Inflamatoria de las vías inferiores. Esto es una definición ya bastante consensuada del asma, ¿no? Es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias aéreas inferiores que se caracteriza por, ¿ya? Estos criterios son bastante claros también, ¿no? Es muy fácil reconocer el asma. Por episodios recurrentes de sibilancias, ¿no? Y las sibilancias ya habíamos mencionado que reflejan o señalan una alteración a nivel de bronquiolos, ¿no? Sensación de falta de aire, opresión en el pecho y tos, ¿ya? Ahora, no todas están siempre juntas, ¿ya? Lo más importante es que sean episodios recurrentes de sibilancias, ¿ya? Estos episodios se asocian habitualmente a una obstrucción del flujo de aire y son habitualmente reversibles, ya sea espontáneamente o con medicación. Es decir, puede tener un paciente con asma, tener un episodio de sibilancias, un poco de sensación de falta de aire, porque de repente se ha expuesto a algún alergeno, pasan unas horas y se puede autolimitar y revertir espontáneamente o algunas veces tiene que usar algún tipo de medicación. Dice que entonces es reversible espontáneamente o con medicación y la inflamación de la vía aérea a una hiperrespuesta bronquial a diversos estímulos. No es un episodio que responde a la inflamación de la vía aérea a diversos estímulos. Una otra característica del asma es que suele algunas veces presentarse con tos nocturna o matutina sin que hubiera algo que pudiera explicar, ¿no? Alguna virosis, etcétera, ¿no? Los pacientes con asma que, por ejemplo, no siguen ningún tratamiento y tienen un asma leve, pueden presentar este síntoma que es muy frecuente, ¿no? Tos nocturna o matutina, ¿no? Amanece y empieza el día, sale el sol y desaparecen los síntomas, ¿no? Y eso, pues, eso suele ser recurrente, ¿no? Entonces, enfermedad inflamatoria crónica con episodios recurrentes de sibilancias, ¿no? Yo diría que está el diagnóstico o la definición más resumida en esos términos. Esta enfermedad tiene ciertos factores de riesgo. Habíamos mencionado, por ejemplo, las infecciones respiratorias virales que al inicio pueden generar episodios de sibilantes recurrentes en las primeras etapas y que habitualmente desaparecen alrededor de los 5 o 6 años, ¿no? Pero algunos que tienen infecciones virales pueden terminar con asma ya como una enfermedad crónica, ¿no? A lo largo de su vida. Están como factores de riesgo como para desencadenar una crisis, por ejemplo, algunos alergenos, algunos alimentos, a veces alimentos como el chocolate, etcétera, ¿no? La fresa. Esto sí es muy frecuente, sobre todo en Lima, ¿no? La presencia de ácaros en el polvo casero, ¿no? Lima es una ciudad con mucha humedad y la humedad favorece la presencia de estos pequeños gérmenes que son los ácaros que están en casi todas partes, ¿no? Entonces, mientras haya más humedad y cosas guardadas por tiempo más o menos prolongado, hay más producción de ácaros, con lo cual la enfermedad se exacerba, ¿no? Tanto como crisis o como enfermedad. Los pelos y las plumas de los animales, el polvo que generan las cucarachas, el polen, el moho, todo eso son alergenos que pueden desencadenar crisis o precipitar la gravedad del asma como enfermedad. El ejercicio también puede generar exacerbación de una crisis asmática, ¿no? Cuando alguien tiene asma que no se controla y hace ejercicio más o menos intenso, por ejemplo un partido de fútbol o hace una caminata, etcétera, puede haber también crisis asmática leve cuando el asma no se controla.
los estados de ánimo, hasta la risa cuando es muy intensa puede generar una crisis leve, ¿no? De asma, unas sibilancias transitorias. El humo de tabaco, los cambios de temperatura cuando estamos en un lugar caliente y pasamos a un lugar frío con mucha rapidez, también, ¿no? Eh, los algunos medicamentos como la aspirina, los beta bloqueantes ya son menos frecuentes, ¿no? Vamos a continuar. El diagnóstico del asma, para el diagnóstico de esta enfermedad es fundamental valorar la historia clínica, como casi para todo, ¿no? Los antecedentes personales como la alergia a los alimentos, presencia de antecedente de dermatitis atópica, ¿no? Alergias en la piel, rinitis alérgica, que se presenta como congestión de la fosa nasal, ¿no? De modo episódico recurrente también, ¿no? Hipertrofia adenoidea, todo eso son antecedentes de atopía, ¿no? Todos estos antecedentes, si se presentan en la historia clínica, señalan que el paciente es atópico, que tiene una alergia, ¿no? Esto hace que la posibilidad de que sufra de asma sea mayor. También está relacionado con antecedentes familiares, como que haya asma en los padres o asma en los hermanos, ¿no? Etcétera. También son factores que pueden apoyar el diagnóstico, ¿no? Esto, ya acá para terminar, estos antecedentes más las sibilancias episódicas que son recurrentes y revierten ya sea espontáneamente o con medicación, señalan el diagnóstico de asma como enfermedad. Y el asma como enfermedad se puede clasificar en básicamente dos grupos, ¿ya? Dos grupos. El asma puede ser episódica o intermitente, es decir, una persona que está asintomático la mayor parte del tiempo y tiene episodios leves o moderados de exacerbaciones, ¿no? Donde hay a veces síntomas muy poco intensos como un poco de tos, incluso puede que no haya dificultad respiratoria, un poco de tos asociado a algún alergénico o algún factor desencadenante y que va a revertir espontáneamente y vuelve a estar asintomático mientras no se presente el factor desencadenante, ¿no? Y así esa persona puede llevar normalmente una vida casi casi normal, ¿no? Donde solamente hay ciertas exacerbaciones leves episódicas. Eso lo llamamos asma intermitente, ¿no? Y el asma persistente ya se trata de una enfermedad que causa permanentemente síntomas de diversa magnitud o intensidad. Por ejemplo, un síntoma persistente puede ser la tos nocturna o matutina. Entonces es una persona que lleva su vida normal, pero todos los días amanece con tos y que luego se vuelve a recuperar durante el día. Al día siguiente otra vez tos y se vuelve a recuperar. Es decir, está persistentemente sintomático y puede tener dentro de su sintomatología persistente incluso exacerbaciones, ¿no? Y es una forma un poquito más seria de asma, ¿no? Para el diagnóstico de asma, además de la definición que hemos señalado al inicio de los antecedentes, suele ser importante, aunque no es necesario, algunas pruebas de función pulmonar. Estas pruebas de función pulmonar me pueden ayudar a demostrar la reversibilidad de la obstrucción, pero también nos pueden ayudar a valorar el patrón de obstrucción, ¿no? No vamos a detallar mucho en esto, son pruebas que evalúan la limitación al flujo de aire, ¿ya? Las pruebas de función pulmonar. Tenemos la espirometría o los medidores de flujo pico, ¿no? Esos nos van a señalar la severidad de un asma, el grado de reversibilidad, es decir, hay obstrucción cuando se hace la espirometría, obstrucción bronquial, se le da tratamiento y en qué medida revierte con el tratamiento, ¿no? Para eso nos sirven, y la variabilidad de la reversibilidad. Nos van a demostrar que se trata de un patrón obstructivo, ¿no? De que hay atrapamiento de aire, ¿no? Y este, esto nos ayuda a medir la magnitud de la crisis de asma, ¿no? Ujú. Vamos a pasar a detallar ahora, a dar más datos en relación a la clasificación del asma, ¿no? Cuando
el asma es intermitente o episódica, se la puede clasificar de ocasional o frecuente, ¿no? Ocasional cuando tiene una duración o una presentación de cada 10 a 12 semanas, ¿no? Máximo de 4 a 5 crisis, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo el paciente está asintomático. Episódica frecuente cuando ya los síntomas son un poco más frecuentes, de 6 a 8 crisis por año, ¿no? Los síntomas intercrisis, asintomático en ambos casos, ¿no? Asintomático. En el primer caso, buena tolerancia al ejercicio. En el segundo caso, ya no. El paciente que está asintomático, pero cuando hace ejercicio, empiezan los síntomas, ¿no? Sibilancias con el esfuerzo cuando el paciente tiene una asma episódico frecuente o intermitente frecuente, ¿no? Y acá algunas pruebas de función pulmonar que les vamos a dejar ahí como para que los puedan anotar. Cuando se trata de asma persistente, hablamos de que los síntomas están en todo momento, todo el tiempo. Los podemos clasificar en moderada y grave, ¿no? Moderada cuando hay más de uno cada 4 a 5 semanas, más de un episodio cada 4 a 5 semanas, ¿ya? Los síntomas intercrisis, porque cuando hablamos de persistente no hay periodo asintomático, son leves. Las sibilancias con esfuerzos moderados, ¿ya? Y los síntomas nocturnos menos de 2 noches por semana. Medicación de alivio menos de 3 días por semana, o sea, no necesita mucha medicación para aliviar los síntomas, ¿no? Y es persistente grave cuando los episodios son más frecuentes, los síntomas intercrisis son frecuentes y más intensos, con esfuerzos mínimos hay sibilantes, los síntomas nocturnos más de 2 noches por semana o todas las noches cuando es intenso, ¿no? Y medicación para el alivio, más de 3 días por semana necesita usar salbutamol, etcétera, para aliviarse, ¿no? Así se clasifica, ¿no? En relación al tratamiento, podemos asumir básicamente dos dimensiones en el tratamiento: medidas de control y plan de tratamiento, ¿ya? Medidas de control que nos permiten clasificar al paciente asmático con tratamiento en controlado, parcialmente controlado, no controlado y con exacerbaciones, ¿ya? Y el plan de tratamiento, ¿no? En el caso de si tenemos un paciente con asma controlado, es mantener y encontrar el menor paso para el control, ¿no? Parcialmente controlado, aumentar el paso para obtener el control. No controlado, aumentar pasos hasta obtener el control. Vamos a ver de qué pasos se trata, ¿no? Exacerbaciones, tratar las exacerbaciones. Y acá están todos los pasos o escalones de tratamiento. Mientras estamos en el paso mayor, paso 5, o en el mayor escalón, el tratamiento es más intenso. Si nosotros logramos controlar el asma con el tratamiento más en el escalón más superior, por un tiempo más o menos razonable, tenemos que bajar al siguiente paso. Si sigue controlado, seguimos bajando y así, ¿no? Siempre vamos a usar un tratamiento de rescate, los beta agonistas de acción corta. Nosotros tenemos en nuestro país el salbutamol, que es lo que más usamos cuando hay una crisis de asma, ¿no? El salbutamol. Y para controlar, si se trata, por ejemplo, en el paso 2, los corticoides inhalados, que es lo que más se usa también, ¿no? Ya con menos frecuencia, modificadores de leucotrienos, el montelukast, ¿no? Entonces tenemos que para rescate, para las exacerbaciones, los beta 2 y los corticoides inhalados, y algunas veces los leucotrienos, modificadores de leucotrienos, el montelukast. En el paso 3 se dan igual corticoides a dosis más altas y se pueden dar también el montelukast, ¿no? A veces también bajas dosis de teofilina. Mm, este, las dosis de los corticoides inhalados en la medida que vamos avanzando los pasos más altos son más altas, ¿no? Más dosis. En el paso 5 ya usamos corticoides por vía sistémica, corticoides por vía oral, ¿no? Y además de otras medidas no farmacológicas. Para valorar la gravedad
de la crisis asmática, porque una cosa es la enfermedad, el asma con enfermedad y lo otro es el asma cuando se exacerba o tiene una crisis, ¿no? Nosotros cuando vemos, trabajamos en la emergencia y tenemos un niño que viene con una exacerbación de asma, tenemos que medir la gravedad o la magnitud de la dificultad respiratoria que ocasiona para más o menos plantear el tratamiento de una crisis de asma, ¿ya? Para eso utilizamos quizás uno de los scores más extendidos en nuestro país es el score de Birman y Pearson modificado por tal, ¿no? Como ven acá, este score lo que hace es tomar algunos signos, algunos elementos del examen físico y clasificarlos con unos puntajes, ¿no? Esto es un score que seguramente ya lo han utilizado muchas veces en emergencia, ¿no? Por ejemplo, si se trata de niños menores de 6 meses, evalúa la frecuencia respiratoria, también en mayores de 6 meses, frecuencia respiratoria, sibilancias, retracciones y la presencia o no de cianosis, ¿no? Y acá vamos a rápidamente leer, ¿ya? Frecuencia respiratoria en menos de 6 meses 40 y menos de 30 en mayores de 6 meses cuando le vamos a dar puntaje 1, perdón, 0, ¿no? 0, no hay sibilancias, retracciones, etcétera. Y le vamos dando más puntaje en la medida que se ve más afectado, en este caso la frecuencia respiratoria, hay más signos en la auscultación, sibilantes, con estetoscopio. Acá hay, por ejemplo, hay expiración prolongada con estetoscopio, expiración, sibilantes expiratorios e inspiratorios con estetoscopio, sibilantes inspiratorios e inspiratorios sin estetoscopio o tórax silente, ¿no? ¿Ven? Que en la medida que los síntomas son más intensos le vamos a dar más puntaje. Lo mismo con las retracciones y la presencia de cianosis, ¿ya? A medida que vamos sumando puntaje, vamos clasificando al paciente con crisis asmática leve, moderada o severa, ¿no? Leve de 0 a 4 puntos, moderada de 5 a 8 y severa de 9 a 12 puntos, ¿ya? Y esto nos permite planificar el tratamiento de la crisis. Si la crisis es leve, cuando tiene un score de Birman y Pearson por debajo de 3, habitualmente es necesario utilizar salbutamol. Este se puede utilizar ya sea con nebulizaciones o ya sea con inhalaciones, ¿ya? Creo que no se ve muy bien la gráfica. Salbutamol ya sea inhalado o ya sea nebulizado, ¿ya? Si es inhalado, de 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos, o si es nebulizado, hay que nebulizar igual de 1 a 3 veces, ¿no? Ahora, la dosis, bueno, para empezar, cuando usamos salbutamol inhalado, bueno, es muy fácil, tenemos el dispositivo, ¿no? El MDI para hacer las inhalaciones, y cuando usamos salbutamol en gotas hay que calcular la dosis de las gotas, ¿no? Habitualmente se usa en niños con menos de 6 años, en niños con menos de 6 años y tienen una crisis leve, se usa 5 gotas, ¿ya? Y 10 gotas para crisis moderada o severa. Y en niños de más de 6 años, 10 gotas cuando es crisis leve y 20 gotas cuando es una crisis moderada o severa, ¿ya? Habitualmente no se suele usar ya, o por lo menos ya no se recomienda calcular la dosis de salbutamol por el peso, ¿ya? Porque se asume que la cantidad de medicamento que el niño inhala tiene que ver con el volumen minuto, es decir, con un niño pequeño tiene un pulmón más pequeño e inhala menos medicamento, ¿no? Y un niño grande tiene un pulmón más grande e inhala más medicamento. Entonces, más o menos como autorregula la cantidad de medicamento. Por eso que no se suele calcular ya ahora las dosis por kilo. Y lo que sí que creo que no tenemos que hacer cuando tratamos una crisis de asma es usar fenoterol, ¿ya? Que es otro beta 2 agonista que está muy extendido todavía su uso en nuestro país, en muchos países, yo diría que casi todos los países a nivel del globo terráqueo ya no usan, han retirado del mercado el fenoterol y solo usan salbutamol. El fenoterol tiene una potencia broncodilatadora muy similar al salbutamol, pero tiene muchos efectos adversos, ocasiona demasiada taquicardia y eso genera síntomas de angustia, etcétera, en el paciente que al final pueden hasta perjudicar.
no deberíamos ya usar y deberíamos retirar del mercado incluso acá en nuestro país el fenoterol, o sea, solo salbutamol, ¿ya? Y si se trata de una crisis leve, corticoides, siempre corticoides sistémicos. Y como es una crisis leve, tiene que ser corticoides por vía oral, ¿ya? Igual, no es requisito nebulizar si es una crisis leve, basta muchas veces con hacer inhalaciones. Y muchas veces las crisis leves, si es que el niño tiene un seguimiento cercano con su médico, se pueden manejar incluso hasta en casa, ¿no? Siempre bajo supervisión de su médico pediatra o de un médico de cabecera o de familia, ¿no? En las crisis moderadas, ¿ya? Igual están los beta 2 agonistas salbutamol en inhalaciones o nebulización, ¿ya? Acá sí hay que usar el bromuro de ipratropio en crisis moderadas y corticoides ya sea por vía oral o también endovenoso, ¿ya? Se puede usar la metilprednisolona por vía endovenosa y prednisona por vía oral, ¿no? Si usamos prednisona 1 miligramo por kilo, lo mismo usaríamos cuando se trate de una crisis leve por vía oral, y si es metilprednisolona usamos igual 1 miligramo por kilo. Ya. Cuando se trata de crisis moderada y puede que haya cianosis en algún momento o saturación entre 90 y 95, tenemos que usar oxígeno suplementario, ¿ya? Incluso la primera línea de tratamiento no sería el beta 2 agonista. Lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo un niño con crisis de asma en la emergencia es darle oxígeno, ¿ya? Y rápidamente, sin perder mucho tiempo, empezar con el beta 2 agonista y el corticoide, ¿no? Entonces es muy importante acá ya el oxígeno y también asegurar el estado de hidratación, ¿no? En la crisis grave, cuando un niño llega a la emergencia con crisis grave, es muy probable que además del problema de su dificultad respiratoria, nos llegue deshidratado, ¿no? Un niño con crisis grave ya no puede ingerir alimentos, no puede ingerir líquidos, y el estar haciendo esfuerzo respiratorio importante por algunas horas hace que pierda mucho líquido y pueden llegar a la emergencia deshidratados, ¿no? Entonces es importante que como primera línea de tratamiento en niños con crisis grave hay que asegurar oxígeno para empezar, asegurar que esté bien hidratado. Algunas veces es necesario hidratar por vía intravenosa incluso, pero si tolera la vía oral, por vía oral. Y luego los beta 2 agonistas. Igual vamos a usar dosis más altas de salbutamol y dosis más altas de salbutamol nebulizado también, ¿no? Hay que usar también, si es que se tiene a la mano, a veces no se tienen, la mayor parte de veces en nuestro país sobre todo, no se tiene bromuro ipratropio, pero cuando haya hay que utilizar bromuro ipratropio nebulizado. Igual se tiene que usar corticoide sistémico, ¿no? Corticoide sistémico a dosis quizás un poco más altas, ya sea por vía oral o ya sea por vía intravenosa. Y bueno, eso es un resumen en realidad de lo que es el diagnóstico, la clasificación de gravedad y el tratamiento de la crisis de asma. Vamos a pasar ahora, creo yo, de una vez con el siguiente tema sobre las enfermedades exantemáticas, que es el último. Vamos a esperar unos 5 minutos, espérenos en línea antes de continuar con las enfermedades exantemáticas.